Por miles de años muchos hombres han intentado entender la naturaleza del universo. Los más inteligentes se han dado cuenta que perciben todas las cosas de acuerdo a la estructura de sus órganos de los sentidos y no de acuerdo a la realidad. Así, a todo lo que veían, escuchaban, tocaban, etc., lo dieron a llamar fenómeno, que proviene del verbo finden, parecer. De estas experiencias, de estos fenómenos que se presentan ante nuestros sentidos, se preguntaban acerca de lo que surgía de lo invisible y se manifestaba a sí mismo en una forma visible. Muchos de esos buscadores, los más dotados con intuición metafísica, pensaron que el origen de todas las cosas fue uno, que el principio, el uno, fue la fuente de toda la multiplicidad de fenómenos, y que esa multiplicidad era su manifestación. Esta discriminación entre principio y manifestación es la base de la metafísica tradicional, la ciencia sagrada de lo que está más allá de lo físico. Los primeros textos que conocemos fueron escritos en la antigua India, dado que el Vedanta expone la más pura de las metafísicas, la metafísica tradicional. De esa primera discriminación entre la manifestación que podemos percibir y el principio o uno, el cual es su origen y escapa a nuestros órganos de los sentidos, una pregunta se nos presenta. ¿Puede nuestro pensamiento reflexivo aventurarse más allá de lo que concretamente experimentamos? Generalmente hablando sobre esto, nuestra inteligencia no puede conocer nada por medio del lenguaje. El lenguaje está compuesto por formas verbales y es ciertamente un muy buen instrumento para el estudio y el conocimiento del mundo fenoménico percibido, que es formal. Pero, ¿podemos utilizar el lenguaje para la exploración del mundo metafísico que es informal? Sí, se puede, pero con la condición de conocer claramente cómo debemos considerar nuestras formulaciones dentro de su dominio. Cada palabra expresa algo. Cada palabra considerada por sí misma es comparable con lo que queda de una fruta después de que se le ha exprimido su jugo. Lo que queda es el esqueleto formal de esa fruta. Cada palabra es alguna forma de esqueleto de lo que designa, sugiere, pero no contiene la realidad. Cuando hablamos de cosas que pertenecen al mundo percibible, cada palabra puede ser vista con el ojo de la mente como una sugerencia porque nuestra memoria ha asociado la pulpa de una experiencia vivida con el esqueleto verbal de la palabra. Pero las cosas cambian cuando intentamos formar nociones metafísicas porque nunca experimentamos ni vivimos lo que ellas designan, y nuestra memoria no puede adicionar nada a la naturaleza del esqueleto verbal. Por lo tanto, en un texto metafísico uno puede estar tentado a ver solo un malabarismo verbal, sin verdadero contenido. Sin embargo, sí es posible hablar de una manera precisa del dominio metafísico. Si las palabras empleadas en este dominio no designan nada que podamos representarnos, podemos aún así concebir su significado. Nuestro intelecto puede concebir lo que no puede percibir, y en el grado en que una persona que lee un texto metafísico esté dotada con intuición metafísica, esa persona concibe el significado del texto a través de su formulación verbal, aunque pueda o no representársela. Cuando Jesús dice, quien tenga oídos para oír, que oiga, invita a sus oyentes a entender lo que sus palabras solamente podían sugerir, y cuando dice, felices aquellos que no han visto pero han creído, afirma la posibilidad de percibir intuitivamente la evidencia de ciertas verdades intelectuales que no brindan ninguna representación o imagen percibible. La persona que trabaja con nociones metafísicas puede utilizar palabras que pertenecen a este dominio, pero debe a menudo apelar a símbolos, sino a parábolas, como el Evangelio a menudo demuestra.
Pero la intuición es totalmente una facultad personal. Es por lo tanto imposible que dos personas puedan tener exactamente la misma idea intuitiva. La misma puede ser propuesta, pero no impuesta idénticamente a todos. Tampoco puede ser demostrada lógicamente desde hipótesis como se hace en las ciencias cuantitativas. La gente siempre tendrá diferentes opiniones acerca de las nociones metafísicas y muchos las negarán enteramente. El Chan tiene una excelente imagen simbólica de un dedo que apunta hacia la luna, indicándola e invitándonos a verla. En este caso, la luna representa la conciencia absoluta, informal, que es inexpresable, mientras que el dedo corresponde a la enseñanza iniciática, la cual puede en sí misma ser expresada oralmente o mediante la escritura. Y el Chan ha afirmado siempre la utilidad y la necesidad de la enseñanza formal. Al mismo tiempo, siempre ha puesto a sus discípulos en guardia contra la muy humana tendencia de tomar el dedo por la luna y caer en la idolatría de las palabras y los textos, o sea, en pensar en los mismos como la verdad absoluta. El lector de un texto metafísico debe saber que ninguna de las palabras son verdaderas desde el punto de vista del absoluto, y que cada idea es presentada como, todo es, para nuestro entendimiento, como sí. Este recordatorio, que nos pone en alerta en contra de los peligros del lenguaje, es necesario. Luego se harán otras advertencias, dado el gran peligro de las palabras y los muchos significados que les podemos dar. Esto se aplica con más razón al principio absoluto. Es informal, más allá del dominio de la forma, y ninguna palabra, siendo formal, puede permitirse representarlo. Nuestro entendimiento no será mermado por el uso de esas palabras si tenemos intuición metafísica de lo que nos sugieren. En la metafísica tradicional, la noción central es la del ser. Opuesto a existencia, existir viene del existere, esto es, que emana del ser fuera del ser. Pero el Vedanta va más allá del ser y llega al no ser, esto es, el principio del ser, o vacío. R. Guénon define vacío como la infinidad de posibilidades de la manifestación y no manifestación, y ser como la infinidad de las posibilidades de la manifestación. Ser no es, por lo tanto, el creador, sino el poder de creación más allá de la creación. Más allá del ser está el principio creador, a quien se lo conoce como Brahma, Dios, Yahweh, lo que no puede ser nombrado, Alá, etc. No pensemos que esta jerarquía incluye tres visiones distintas, ser, no ser o vacío y principio creador. En realidad presenta tres visiones del absoluto, visiones que decrecen en completud desde el vacío al principio creador. Estas nociones las reuniré con la palabra noumeno, que significa que puede ser concebido pero no percibido. Designa vacío, ser y creador. Uno puede ver esto representado en la siguiente figura. Tres visiones del absoluto en orden descendiente, lo que a menudo es referido como noumenon. La transformación metafísica de la psique humana consiste en el conocimiento, en la conciencia, que la humanidad es noumeno en su totalidad. Cada uno de nosotros no solo es Dios, sino también ser y vacío. Meister Eckhart distinguía a Dios de la deidad, quien era infinitamente superior, y afirmaba que la humanidad puede darse cuenta que somos la misma deidad. ¿No decía el Buda, soy infinitamente superior a Brahman? Hablaremos brevemente sobre el ser y el vacío, y en cambio pondremos más atención en el principio creador de modo tal de estudiar la génesis del cosmos. La humanidad es parte del cosmos. Ser humano es uno de los múltiples estados de la existencia. La psique, en la condición habitual del hombre no liberado, es lo que queremos describir para puntualizar los obstáculos
que se oponen a la liberación. De esta forma podemos ser guiados hacia el objetivo a pesar de estos obstáculos. Por lo tanto, hablaremos de la cuestión del noumeno en su visión más baja como Dios creador. Luego, pasando al mundo fenoménico, veremos las formas específicas en las cuales Dios y su creación están unidos y las consecuencias que esto trae al ser humano. Dios es lo incognoscible y de lo que es imposible hablar directamente, pero sí podemos concebir algunos de sus infinitos atributos. Dios es sin forma. La forma, siendo la relación de distancias entre puntos situados en el espacio, no existe en el dominio nouménico, el cual no incluye el espacio. Dios no tiene ubicación. Dada su inmanencia, está en toda la manifestación y en ningún lugar en particular. Por su inmanencia y su trascendencia, su totalidad, Él es la divina naturaleza del ser humano, su absoluta realidad. Él es el self, con mayúsculas, que es necesario distinguir del self individual. El Chan expresa esto diciendo: es en vano que en el cosmos busques a Dios afuera de vos mismo. Y esto a pesar del hecho que el self, que está en estado de posibilidad, no reside en nadie hasta tanto no sea realizado. Dios es impersonal. Uno puede decir que Dios es la absoluta y única personalidad, pero dado el significado que le damos a las palabras persona y muchas personas, siendo cada persona limitada, Dios debe ser definido como impersonal. Dios es ilimitado o infinito. El uso del término infinito en el dominio fenoménico de las matemáticas es un error. Todo valor matemático es limitado. Se puede perseguir indefinidamente una progresión de números que se expanden continuamente, pero esto es solo alargar el límite sin eliminarlo. Solo es correcto hablar de indefinición matemática, pero no de infinito en este dominio. Podemos concebir el infinito divino, pero no podemos representarlo en ninguna forma. La persona liberada no ve el noumeno infinito. La persona sabe que él o ella lo es. Dios es eterno. Esto trae la cuestión del tiempo. En el idioma inglés existen dos términos, tiempo y duración, pero en la práctica se usan como sinónimos, con una clara preferencia hacia la palabra tiempo. La India también tiene dos palabras, pero no son usadas por igual. Kali, el tiempo eterno; Kala, la duración. Dios está en el tiempo eterno. No tiene principio y no tiene fin. En la manifestación, las cosas creadas aparecen y desaparecen, necesariamente. Su existencia es de una duración pasajera, pero el cosmos total es eterno, no tiene principio ni tendrá final. Dios no creó la manifestación en un día, ni cesará de crearla otro. La duración incluye el pasado, el presente y el futuro. El tiempo es, en sí mismo, el instante eterno. Por lo tanto, uno puede hablar de la eternidad del instante. Estos atributos que estamos describiendo se aplican a los tres aspectos del noumeno. Ahora hablaremos de la naturaleza específica del ser en tanto creador, es decir, Dios. Dios es el nombre que le damos al principio creador. Es ser en tanto que se manifiesta. Hablar de la existencia de Dios es un error. Dios es trascendente a todo lo que existe en la manifestación. Ninguna cosa es, las cosas son creadas, existen pero no son. Solo el noumeno es. La palabra Dios, como todos los otros nombres que le fueron dados al principio creador, tiene el serio inconveniente de evocar la imagen de una persona y empujarnos, por lo tanto, a personificar el principio metafísico. Todas las religiones han caído en esta trampa y están, por lo tanto, en un error. Cada religión, palabra que proviene de relier, unir, nos invita a unirnos a Dios, como si Dios y la humanidad fueran dos cosas separadas. Sin embargo, Dios, siendo el todo absoluto,
no es otra cosa más que Él mismo, mientras que la humanidad, en un estado de existencia que emana de Él, no sabría cómo volver a ascender la corriente de la emanación del Creador. Luego veremos la posibilidad de la realización interior, la cual no es sino el vislumbre de que el self inmanente en cada uno de nosotros es idéntico al self absoluto, y en este sentido somos idénticos a Dios. Pero ser idéntico no es lo mismo que estar relacionado o que reunirse. Este error es evidente en la cristiandad, donde la humanidad, alguna vez en el paraíso, permanecerá como distinta de Dios, permitiéndosele solamente contemplarlo, y aún contemplarlo en su cuerpo terrenal. En la mentalidad habitual de la gente que cree en Dios, su imagen de Dios es tan sutil e ingenua que lo piensan como una figura antropomorfa que exhibe todas las características de la psique humana. Para ellos Dios es una persona que tiene pensamientos formales, sentimientos, deseos, etc. Por esta razón, por la enorme cantidad de gente criada en nuestra ética judeo-cristiana, que lo han personificado, a veces uno duda de usar la palabra Dios. Pero se decide usarla con la esperanza de que algunas mentes, para las cuales Dios no está muerto, puedan recuperar el verdadero significado metafísico de esta palabra. Dios es aquello que le dijo a Moisés: soy el que soy. Soy aquello que es o quien es. La definición de Dios está en esas definiciones, en su total simplicidad. Diremos, como lo hacemos en nuestro lenguaje cotidiano, que Dios no hace ninguna otra cosa más que ser. Ser es suficiente en sí mismo, inmutable, estable en sí mismo. No actúa. Es lo que la metafísica china llama no acción. Lo que diremos y señalaremos sobre Dios es de Dios en tanto que Él es, no de Dios en tanto que Él se manifiesta en la creación, lo que podría sugerir la imagen de una cosa suprema y fija, que siendo en sí mismo y por sí mismo, está encima del universo en su espléndida soledad, más allá del movimiento cósmico y sin ninguna relación con él. Este concepto erróneo viene, como los otros, por el hecho de que nuestro lenguaje está estructurado para describir, estudiar y comprender el mundo fenoménico, el mundo de las apariencias, de lo múltiple, donde vemos las cosas ilusoriamente como entidades distintas. En realidad, el noumeno es la única entidad que además no puede ser distinta porque nada puede estar fuera de ella, no hay nada de lo cual pueda ser distinguida. Recordemos que nuestro intelecto es una herramienta útil para concebir el mundo nouménico y para hablar de él. Lo que diremos a continuación sobre el tema de Dios expresará solo una visión intelectual. Uno no debería tomar estas nociones abstractas literalmente y tomarlas erróneamente como entidades distintas. Ninguna declaración, ninguna puesta en palabras de una verdadera enseñanza iniciática puede pretender ser un fragmento de la verdad absoluta. Dado que ésta es una, como el absoluto es uno, la verdad absoluta es el atributo intelectual del principio del todo absoluto, es la mente cósmica del Cham. Siendo un aspecto del todo, no es una sumatoria de elementos y no puede, por lo tanto, ser fragmentada. Pero nuestro pensamiento reflexivo puede entender una cuestión solo analizándola y distinguiendo sus diversos aspectos, viendo las relaciones que existen entre ellos. Cada frase que expresa nuestra intuición metafísica es por lo tanto una representación analítica dotada no de la realidad absoluta, sino de una relativa realidad, porque nuestro intelecto está funcionando en una manera formal o verbal. Esta realidad relativa, como puede ser, no es despreciable, y podemos construir sobre ella con confianza nuestra búsqueda de la verdad. Poco a poco se construye como el dedo que correctamente señala la luna, y es posible, gracias a ese dedo, que un día
tengamos la inexpresable evidencia de nuestra naturaleza de Buda, de nuestra divinidad evidencia estrictamente individual, incomunicable porque está más allá de toda posibilidad de ser expresada verbalmente. Al escuchar lo que sigue, no pienses que estas cosas son el absoluto, sino tan solo parte del lenguaje formal, del cual nunca vas a poder liberarte. Esto puede ocurrir un día de una manera súbita, la trascendencia de la mente y la evidencia irreversible. No que conocemos la absoluta verdad, sino que somos ella. Esta advertencia es necesaria antes de continuar y decir que nuestra intuición metafísica puede revelarnos, en los límites formales del lenguaje humano, la naturaleza del ser absoluto Dios. Dios, hemos dicho, es uno, no en el sentido cuantitativo, sino en el de unidad cualitativa. Por eso, el Vedanta prefiere a la palabra uno la expresión no dos. Decir que Dios es uno es decir que afuera de Él, u otro que Él, nada es. Este uno es por lo tanto el todo absoluto. Si no vemos a Dios en su integridad global, nuestra intuición permanecerá dormida después de que Él se nos haya revelado como este uno, que es el único todo. Pero Dios tiene un infinito número de atributos y aspectos. Es desde este punto de vista que nuestra intuición nos permitirá conocer acerca de Dios de acuerdo a nuestras ordinarias limitaciones. Los atributos divinos no son elementos o partes agregadas, porque Dios es el todo y no una sumatoria de elementos. Los atributos son aspectos divinos que aparecen en nuestra mente de acuerdo a la manera en que ésta vislumbra a Dios. Dios es la causa de sí mismo. Dado que nada está fuera de Dios, salvo Él mismo, no puede ser causado, creado por nada. Puede ser nombrado, el no creado, aunque Spinoza dijo que Él es causa de sí mismo, que Él es aquello que la esencia implica necesariamente que Él sea, o aquello que no sabría cómo no ser. En la frase ego sum, que sum, soy el que soy, de la Biblia, Dios se define a sí mismo. Dios es espíritu, ya hemos visto que Dios es causa de sí mismo, y merece ser llamado el no creado, pero estas dos nociones equivalentes nos hacen ver a Dios como creado por sí mismo o autocreado. En otras palabras, en el origen de lo que uno llama creación, el principio divino de creación es Dios mismo. No hay incompatibilidad entre las nociones de no creado y autocreado. No creado significa creado por sí mismo. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos cómo Dios se crea a sí mismo. Si pensamos, como lo hace ordinariamente, en cómo una persona crea algo y reflexionamos en el cómo, vemos que ese cómo se divide en dos partes. Una parte precede inmediatamente la apariencia de la cosa creada y consiste en una actividad formal de trabajo, en un hacer, y este hacer parece dirigir la apariencia de la cosa creada. Pero el cómo que estamos estudiando incluye otra parte conceptual. Por ejemplo, ninguno de nosotros conoce cómo hacer algo sin tener previamente una concepción de lo que se quiere hacer, y es esta concepción la que en realidad dirige la realidad de la apariencia de la cosa creada. Pero Dios, quien es ser suficiente en sí mismo, que es no acción, no hace nada, no crea nada a través del hacer. Esto implicaría la inconcebible existencia de un mecanismo entre Dios y sí mismo. La divina creación no incluye ningún hacer y consiste en una pura concepción de la cosa creada. Dios crea concibiendo sin hacer nada. En otras palabras, Dios es absoluta conciencia, conciencia de sí mismo. Dios es puro y absoluto espíritu. Dios es absoluta conciencia, conciencia de sí mismo. Insistimos en este punto. Como hemos dicho, Dios es causa de sí mismo, lo que significa que es concebido por sí mismo, por lo tanto es consciente de sí mismo. Dios, en efecto, causa, esto es, crea, cualquier cosa al concebirla.
Es en el hecho de concebirse a sí mismo, en ser consciente de sí mismo, que Dios es causa de sí mismo. Esto nos lleva a decir que Dios es absoluta conciencia, conciencia de sí mismo. Dios es la única causa libre. Como causa de sí mismo, Dios es la única causa de la cual surgen todas las cosas, y Él es la única causa libre porque Él es por la sola necesidad de su naturaleza. Así Spinoza dice, Dios es la única causa libre. La divina tríada. Los conceptos de Dios causante de sí mismo y de Dios causado por sí mismo, de Dios concibiéndose a sí mismo, de Dios concebido por sí mismo, no señalan dos aspectos de Dios, uno activo y el otro pasivo. Pero el divino absoluto une estos dos aspectos y los concilia en la unidad trinitaria. La siguiente figura, presentada a continuación, nos ayudará a entender mejor esto. Los nombres de los tres ángulos de los triángulos no necesitan mayor comentario. Las dos circunferencias simbolizan al absoluto divino que unen en su unidad todos sus aspectos y atributos, todos los aspectos activos y pasivos de Dios que nuestro entendimiento puede concebir. Estos aspectos del uno son idénticos entre ellos, dado que participan en la divina identidad. La tríada divina es al mismo tiempo tres en tanto aparece en nuestra mente y una en tanto es. Los ángulos de los triángulos en estos diagramas están unidos por tres líneas paralelas que significan en álgebra idéntico a. A igual a A. Vemos aquí la tríada divina en sus tres aspectos. Esta triple afirmación fue expresada por Spinoza cuando dijo que Dios se ama a sí mismo infinitamente. Primeramente entendemos mal la palabra amor porque lo asociamos con el amor humano que nos es familiar. Estos son amores relativos porque participan en la relatividad del mundo fenoménico. El amor con el que Dios se ama a sí mismo infinitamente es un aspecto de su naturaleza absoluta y es una cuestión de amor absoluto. ¿Pero qué significa esto? Tratemos de entender esta cuestión de acuerdo a situaciones que podamos concebir como amor ideal. Amor es esencialmente atracción. Nosotros que amamos estamos atraídos a lo que amamos. Más exactamente, la fuerza cósmica que es el amor nos mueve hacia lo que amamos. En nuestros amores humanos, el impulso hacia el otro es expresado primariamente por la voluntad que el otro exista a través de promover su existencia en varias formas, aún por la contemplación de su imagen idealizada. En suma, afirmamos esa existencia al favorecerla en cada forma posible. Es claro que el que ama de esta manera quiere para el otro lo que el otro quiere para sí mismo. Ama a los demás como te amas a ti mismo, dijo Jesús. Y las parejas enamoradas ¿no sueñan a menudo con volverse uno? Por identificación, que en esta situación es imposible, la fuerza que es el amor empuja a la otra persona que ama a identificarse con la persona amada. Dejemos ahora el limitado dominio del amor humano y veamos esta atracción en su sentido cósmico. La ley de la gravedad o de la atracción es una ley cósmica en la cual la noción general del amor se manifiesta. Cuando la gente descubre que una pieza de metal cargada con una particular energía atrae limaduras de hierro, ¿no le dan el nombre de atracción? La palabra francesa para atracción es la misma que la palabra francesa para magneto, como si la pieza de metal quisiera ser unida a las limaduras. Y todos los cuerpos celestes se atraen, tendiéndose a unir, y solo no lográndolo por la fuerza centrífuga de su rotación. Volvamos al amor absoluto, o al amor en tanto atributo del divino absoluto. Esto nos es difícil de concebir correctamente por el significado ambiguo de nuestra palabra infinito. Cuando Spinoza habla del infinito amor de Dios hacia sí mismo, la palabra infinito no significa de extraordinaria intensidad,
porque la palabra en esa frase no tiene un sentido cuantitativo. El infinito como un atributo divino es puramente cualitativo, como con la infinitud de Dios, y no tiene como consecuencia nada en común con la indefinición matemática. Sin embargo, si armado de evidencia metafísica empiezo a aplicar la noción de atracción al amor absoluto, la cual tiene un valor explicativo fundamental en el estudio del amor fenoménico, veo que esta noción se destruye a sí misma. En efecto, todos los atributos o aspectos de Dios uno participan en unidad, formando un todo único, cada uno de ellos haciendo solo uno con cada uno de los otros. Son todos de la misma naturaleza, lo cual es siempre idéntico a sí mismo. Si los expresamos de distintas formas, esas diferencias son solo diferentes ángulos de visión, desde los cuales nuestro intelecto estudia la divina identidad. Consecuentemente, Dios amándose a sí mismo y Dios amado por él mismo. Son expresiones idénticas a pesar de sus formulaciones. Esto es expresado de acuerdo a nuestro funcionamiento intelectual, diciendo que existe entre Dios amado y Dios amando una atracción metafísica infinita, una identidad, y esta atracción infinita restablece la identidad de los dos aspectos que nuestro pensamiento analítico ha separado artificialmente. Es de la misma manera que nuestro funcionamiento intelectual nos obliga a distinguir entre Dios amando y Dios amado de Dios absoluto amor, conciliándolos en una identidad trinitaria. Estas discriminaciones analíticas son artificiales porque son necesarias para nuestro aparato técnico que es nuestro intelecto formal, pero son irreales, son realmente relativas a nuestra estructura, y es correcto usarlas para clarificar nuestra comprensión. El amor divino puede ser simbolizado y representado en esta figura que nos muestra en una divina tríada la manera en que todas las formas del amor universal nos son presentadas. Los tres términos distinguidos en nuestro análisis, activo, pasivo y el absoluto, que se concilian en la identidad, señalan que Dios, el ser que es suficiente para sí mismo, no es un bloque inerte o inmóvil. Casi inmediatamente estamos tentados de aplicar a la no inmovilidad de Dios nociones a las que estamos acostumbrados en el mundo fenoménico de nuestra experiencia. Así, atribuimos a cada uno de los tres términos de la tríada un rol particular. El aspecto divino de Dios nos lleva al aspecto pasivo. Este último agradecerá este impulso, mientras el divino absoluto mantendrá el conjunto en perfecta armonía. Esta forma de ver es lógicamente rigurosa en tanto empecemos cada frase que la expresa como todo es para nuestros ojos como sí, y no tomando las palabras activa y pasiva en su significado fenoménico habitual. Desde un punto de vista estrictamente metafísico, podemos hablar de la inmovilidad de la divina inmutabilidad. Y si reemplazamos la expresión negativa no acción con su versión positiva, todopoderoso, vemos a Dios como infinita energía, principalmente contenida en sí misma. Cuando llegamos a la creación, nos parecerá como una forma de radiación de su divina energía. Este es el triángulo del amor absoluto. Pero dado que estamos obligados a utilizar la mediocre herramienta que es nuestro lenguaje, usaremos los aspectos activos y pasivos de Dios, esforzándonos en permanecer en pura abstracción y no caer en el error de la representación imaginaria. El aspecto pasivo de Dios es no dinámico e inmóvil. Es el principio de lo que vamos a llamar la inmanencia de Dios en todas las cosas creadas. Inmanencia significa residencia, por lo tanto inmovilidad. El aspecto activo de Dios es en sí mismo dinámico. Es el principio de lo que llamaremos la divina trascendencia en relación a su manifestación.
Evidentemente Dios, visto en sí mismo, no es ni inmanente en nada ni trascendente en nada, pero la inmanencia y la trascendencia son ya parte de los atributos latentes que se actualizan en la creación cósmica. Los aspectos activos y pasivos de Dios, vistos en relación a la creación, pueden ser llamados masculinos y femeninos, porque es el enlace de los dos lo que da como resultado la creación cósmica.